El gremio advirtió que para el año 2025 no puede haber un incremento significativo en el salario mínimo, ya que pondría en jaque a los microempresarios. Queremos proponer desde ya un escenario de diálogo y construcción de esta cifra del salario mínimo que corresponda a la realidad actual y que no siga perjudicando la pequeña y la mediana industria en Colombia. Señalaron que el palo no está pa' cucharas, pues aún la economía no se ha recuperado y además está en trámite una reforma laboral que incrementaría los costos de las compañías. Con gran preocupación queremos anticiparnos a los efectos que va a tener la discusión y la próxima alza del salario mínimo, haciendo un especial énfasis en que cualquier alza que supere el IPC va a tener profundas repercusiones en la estabilidad económica de la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia, llevando incluso una medida imprudente al cierre masivo de pequeñas empresas. Frente a esos señalamientos, la ministra de Trabajo afirmó que es pura especulación del gremio. Esto es una especulación porque apenas vamos a empezar la agenda del salario mínimo, todavía falta un mes y medio. Entonces yo pienso que estas son especulaciones, nosotros tendremos la metodología, hay unos procedimientos y los haremos oportunamente. Indicó que esperan llegar a un acuerdo con los empresarios y las centrales obreras. Lo que tenemos que trabajar nosotros es porque hayan siempre los acuerdos, esa es una esencia del proceso del diálogo social y toda nuestra disposición del gobierno está hacia allá y nos sentaremos con los diferentes actores para que efectivamente demos la discusión teniendo los elementos centrales. Por su parte, las centrales obreras mencionaron que es falso que el incremento del salario afecte la reactivación. Hay que entender que ellos son empresarios privilegiados que no les gusta este gobierno que trata de recuperar derechos para la población y uno de esos tantos derechos es tener un mejor ingreso. Pero yo aquí repito una y otra vez, los mejores ingresos no atentan contra la economía. Por el contrario, son un soporte y un punto de apalancamiento para mejorar la economía en la medida en que con más recursos los trabajadores en el bolsillo pueden demandar más bienes y servicios. Además, el presidente de la CUT indicó que propondrán un incremento cercano al 10%. Nosotros vamos a hacer propuestas alrededor de los 2 dígitos. Eso es lo que más o menos se puede decir por lo pronto. No sabemos cuál es la fórmula exacta que vamos a presentar, pero estará muy cerca de los 2 dígitos. A mediados de noviembre iniciarán las conversaciones entre los gremios, las centrales obreras y el gobierno nacional en la mesa de concertación para definir si habrá o no un acuerdo sobre el salario mínimo 2025. Pues yo lo que tengo para decir es que no es tan fácil como dice el señor Fabio Arias de la CUT. Si fuera así de fácil, pues hace rato tendríamos unos aumentos tremendos de los salarios. No, hay otros factores. Por eso es importante que haya una concertación que tenga en cuenta lo que está pasando en el mundo y en el país y que mire la situación incluso de Colombia puntualmente con los hidrocarburos. Solamente con ese temita ahí tienen para sentarse a sacar una decisión que sea equilibrada y que no ponga en riesgo los empleos. A veces por hacer más, hacen menos. Pero saben que yo a esto no le veo ambiente de concertación. Yo sé que todavía falta mucho, pero yo creería por el ambiente que está rodeando, ya como todo el clima para estas discusiones que apenas están por comenzar, yo creería que esto se va a ir por decreto. Lo importante aquí es que sea una decisión responsable con la economía, con el mantenimiento de los empleos y con la generación de empleo. Ya dijo el doctor Jaime Alberto Cabal desde FENALCO, por ejemplo, que el rumbo que tome la reforma laboral dependerá mucho esa puja del salario mínimo. Así es, porque alrededor de la discusión del salario mínimo de este año, del anterior, de todos los años por esta época, hay siempre dos posiciones. La primera de ellas, la que decía el señor Fabio Arias, y es si la gente tiene más plata en el bolsillo porque le hacen un incremento sustancial, esa gente gasta y ese gasto jalona la actividad económica y eso hace que crezca más el PIB y que estén mejor las empresas. Posición número 2, si se suben excesivamente los salarios, el primer golpe va a los empresarios por los costos laborales. Por lo tanto, puede ser que mañana o traspasado mañana haya un efecto sobre la demanda, pero el primer golpe en costos es tan grande que termina apretándole la situación a los empresarios. Estamos en una coyuntura en que puede suceder lo primero o puede suceder lo segundo.
puede haber un poquito de cada cosa, pero lo cierto es que si le sumamos la reforma laboral, que va a significar mayores costos laborales para los empresarios, tienen ustedes aumento de costos laborales por la vía de reforma laboral, horas extras, la prima que se paga para los fines de semana, etcétera, etcétera, por trabajo los fines de semana, y además de eso, un salario mínimo aumentando sustancialmente por encima de la inflación. Acuérdense ustedes, en el mes de septiembre la inflación llegó a 5,8% y viene bajando durante 14 meses prácticamente. Eso quiere decir que quizás al final del año estemos rondando el 5%, un poquitico más quizás. Con una inflación de 5%, hacer un salario mínimo o negociar un salario mínimo o decretar, muy probablemente no negociar, un salario mínimo cercano a los 2 dígitos, cercano al 10%, como dice el señor Arias, es un golpe monumental para los costos de las empresas. Creo yo que hay que darle gasolina al gasto, hay que darle gasolina al bolsillo de la gente, eso significa un aumento superior a la inflación, pero meterse en 2 dígitos es golpear la recuperación de los empresarios en Colombia.